Contraté a un tipo sin futuro para que me cuidara, y ahora estoy arruinando su vida también. He perdido la cuenta de cuántas veces me han dado por muerto. Supongo que esta podría ser otra de esas historias en las que ya nadie espera un final feliz. Pero, al menos esta vez, tengo algo que contar que no se reduce a un parte médico o a la mirada compasiva de un desconocido. Si estás leyendo esto, quizás sea demasiado tarde para explicarte por qué me empeñé en cambiar mi rutina justo cuando todo el mundo pensaba que ya estaba resignado. Sin embargo, siento la necesidad de sacarlo de mi cabeza y ordenarlo en palabras. De alguna forma, quiero que entiendas lo que pasó en los últimos meses, porque, seamos sinceros, jamás pensé que terminaría así. Voy a presentarme. Me llamo Ramiro Alencastre, tengo 53 años, soy soltero y hasta hace poco vivía en una mansión que mis padres me dejaron antes de morir, una propiedad enorme, con un terreno lleno de árboles podados a la perfección, un jardín impecable y un silencio casi sepulcral. Digo hasta hace poco porque, bueno, cuando termines de leer entenderás por qué las cosas cambiaron. También soy millonario. ¿Por qué negarlo? Sería absurdo tratar de disimularlo. No me enorgullezco en particular de mi fortuna, pero admito que facilita ciertas comodidades. Y aún así, nada de eso sirve para cubrir el vacío cuando no puedes mover ni un dedo sin ayuda. Soy tetrapléjico desde hace años, a causa de un accidente de equitación. Un mal giro, un tropiezo del caballo, un mal día. El resultado fue que mi columna quedó dañada y desde entonces necesito silla de ruedas motorizada, grúa para bañarme, personas para alimentarme, para vestirme, para acomodarme en la cama. En la mansión viven, o vivían, varios empleados a sueldo. Una cocinera que por lo general prefiere encerrarse en la cocina y preparar todo de manera casi automática. Un jardinero silencioso que hace su trabajo y se marcha sin saludar. Un chofer que rara vez me mira a los ojos. También hay enfermeras que rotan, se van de vacaciones o renuncian con frecuencia. Me ven como un hombre difícil y quizás lo soy. No me siento culpable por ello. Si estás postrado en una silla día y noche, si tu vida se reduce a mirar las paredes llenas de arte, porque compré bastante arte en su día, y a escuchar jazz hasta cansarte, mientras el mundo te compadece, terminas buscando la forma de blindarte. Mi forma de hacerlo siempre fue el sarcasmo. Por eso, los pocos que entran a mi casa por trabajo se van con un sabor amargo. ¡Qué carácter tan agrio! ¡Qué hombre más pesado! ¡Qué suerte que este turno es temporal!, murmuran creyendo que no los oigo. No me importa. Conozco todos los trucos de la piedad forzada y no soy partidario de aceptarla. Prefiero que me temas o que me ignores a que me mires con ojos de lástima. Así que sí, soy difícil. Lo asumo. Sin embargo, hace unos meses, mi tranquila rutina se quebró de la forma más inesperada. Digo tranquila no porque fuera placentera, sino porque estaba acostumbrado a ella. Mi única distracción fuera de las reseñas de libros en internet, lo hago cuando tengo un asistente que escribe por mí, era escuchar jazz, tomar vino caro y de vez en cuando, hojear catálogos de subastas. Ya no me quedaba nada emocionante, o al menos eso creía, hasta que apareció Ángel. Conocí a Ángel de la manera más absurda. Llegó una tarde buscando una firma para un trámite de desempleo. Por lo visto, necesitaba que alguien como yo, un inválido, le oí decir, confirmara algo relacionado con sus ingresos. No sé si fue un malentendido de su parte o un error de la oficina que se encarga de esos temas, pero ahí estaba, de pie frente a mí, sin saber muy bien cómo explicarme su situación, y con una actitud desafiante que pocas veces había visto. A diferencia de otros, no me preguntó con condescendencia si podía acercarle la silla o si quería que me hablara más despacio. No, solo se plantó y me dijo: me dijeron que necesito la firma de alguien con incapacidad para verificar un requisito. Y usted es la única persona con discapacidad reconocida que conozco, o al menos la única cerca de mi barrio. En ese momento sentí curiosidad. Era un tipo joven, 26 años o quizá menos, sin estudios, con pintas de que no le importaba cómo lo juzgaran. Vestía una camiseta 2 tallas más grande, pantalones gastados y traía auriculares colgándole del cuello, de esos de los que sale música a todo volumen. Te envío el currículum por correo. Bromeé con mi habitual sarcasmo, porque si estás pidiendo un favor, vas por muy mal camino. Lo miré, esperando ver la reacción típica de la gente que no sabe cómo enfrentar mi forma de hablar. Pero él solo se encogió de hombros. Ningún favor respondió, solo necesito un papel, pero ya veo que aquí nadie se mueve sin un cheque de por medio. Era grosero. Y por alguna razón, me gustó.
Sé que suena extraño, pero después de tantas caras compasivas o indiferentes, verlo tan despreocupado me dio una punzada de diversión. Le pregunté por su vida y terminó diciéndome, sin tapujos, que llevaba tiempo sin trabajo y que, por suerte, todavía no tenía hijos que mantener, aunque ya tenía una hermana menor que lo necesitaba. Cuando le pregunté si no le asustaba mi condición, soltó una risa. Claro que me asusta, viejo, no quisiera acabar atado a una silla. Noté cómo mi cocinera, que estaba a un lado, abrió los ojos de par en par, ofendida por su impertinencia. Pero, en lugar de echarlo, me entraron unas ganas locas de seguir escuchándolo. Fue entonces cuando me vino a la cabeza algo extraño, ofrecerle un empleo. No sé por qué, quizá por el morbo de ver cuánto podía soportar mi estilo de vida o cuánto tardaría en enfurecerme con él. Le dije, con ese tono que uso cuando quiero intimidar, necesito un cuidador, ¿estás interesado en un trabajo? Ángel se quedó callado, y por un segundo sus ojos mostraron algo parecido a la incredulidad. ¿Un cuidador? Yo, preguntó. Sí, tú, no tengo experiencia, tampoco mucha necesidad de experiencia. Con algo de sentido común y fuerza para moverme del sillón a la cama basta. Pensé que rechazaría mi oferta o que la consideraría una broma de mal gusto, pero, para mi sorpresa, aceptó. Dijo algo como, lo intento unos días a ver qué pasa. Y esa fue la frase que marcó el inicio del caos más estimulante que he vivido en décadas. Los primeros días con Ángel en la casa fueron un soplo de aire fresco y, a la vez, un vendaval que amenazaba con derrumbarlo todo. Inmediatamente empezó a cambiar la atmósfera tan silenciosa que reinaba. Ponía música a volumen alto, cumbia sobre todo, y la bailaba mientras hacía las labores básicas. Darme la medicación, llevarme en la silla por los pasillos, acomodarme en la cama al anochecer. Era torpe, sí, pero le sobraba actitud. Cantaba a gritos cuando nadie se lo pedía, como si se le olvidara que yo estaba ahí. ¿Te molesta?, me preguntó una tarde al ver que lo miraba fijamente. No, para nada. Al contrario, solo me pregunto qué diría mi familia si entrara ahora y te viera bailando con un plumero en mi biblioteca. Ángel se encogió de hombros, como siempre hacía cuando le daba igual la opinión ajena. Entonces me percaté de algo que me conmovió y me irritó al mismo tiempo. Me estaba tratando como si no fuera el señor Alencastre, con dinero y un historial médico impecable en algún hospital privado, sino solo un tipo más que vive atado a una silla. No veía a un millonario ni a un inválido especial, solo a otro hombre. Y me gustó. Sentí que, de alguna forma, me devolvía un pedazo de humanidad que había olvidado. El personal que llevaba años conmigo no lo tomó de la misma manera. Mi chofer renunció al poco tiempo, diciendo que no aguantaba la vagancia de Ángel, quien no se esmeraba en cuidar la casa con el mismo rigor. La cocinera empezó a llegar con cara larga y a salir más temprano de lo habitual. Me pedía, con su vocecita, que reconsiderara la contratación de ese holgazán. La verdad, yo estaba cansado de la monotonía, y la presencia de Ángel me entretenía más que cualquier libro de autoayuda que hubiese leído, y créeme, he leído muchos, con la única intención de reseñarlos con mi característico sarcasmo en un par de páginas web. Mientras todo en mi mansión se desordenaba, mi familia, que rara vez me visitaba, empezó a mostrarse inquieta. Tengo 2 sobrinos que manejan parte de mis propiedades. Se asomaron por la casa para ver qué estaba ocurriendo y se encontraron con Ángel fumando en la terraza, escuchando su cumbia a todo volumen, con la excusa de despejarme la mente. Uno de mis sobrinos, el más propenso a juzgar y hacer reclamos, amenazó con llamar a las autoridades si yo no echaba a ese muchacho. Les dije que no se metieran, que era mi vida, mi casa y mi decisión. Insistieron en que no podía dejar mi fortuna y mi salud en manos de un desconocido, que para colmo, ni siquiera tenía educación formal. Casi les digo que yo tampoco tuve una educación completa en lo que de verdad importa, aprender a vivir sin resentimientos. Pero me callé. Déjenme solo, les dije con esa voz que saben que no admite réplica, y procuren no volver sin avisar. Una noche, Ángel golpeó la puerta de mi habitación y me soltó, sin rodeos. Hoy hay algo interesante, Ramiro, carrera de coches, pero no lo cuentes. El atrevimiento de invitarme a una carrera ilegal era inaudito. Me quedé mirando el techo, calculando mis posibilidades y luego pensé. A la mierda, yo que me la pasaba quejándome de que mi vida era repetitiva, tenía de pronto la oportunidad de ver algo distinto. Así que dije sí. Fue la primera vez que sentí adrenalina desde mi accidente. Condujo mi coche un sedán negro que no desentonaba con mi perfil de hombre adinerado, pero que no era precisamente un deportivo,
hasta un descampado a las afueras de la ciudad. No sé si Ángel supo del lugar por un amigo o por uno de esos rumores de barrio, pero cuando llegamos, había varios autos modificados con motores que rugían. Me sentí como un forastero en medio de una fiesta donde nadie me quería. Era evidente que no pintábamos nada ahí, y menos yo en mi silla de ruedas, incapaz de mover ni un músculo por mi cuenta. Pero Ángel parecía conocer a algunos. Alguien lo saludó de lejos. Escuché que lo llamaban Chico. Supe entonces que, en otro tiempo, él había tenido relación con ciertos grupos que no eran precisamente pacíficos. Yo lo había imaginado, pero no lo confirmé hasta esa noche. Unos pandilleros lo reconocieron y no parecían contentos. Empezaron a gritarle cosas que no alcancé a entender del todo. Ángel me dejó un momento en la parte trasera de un auto estacionado, como para protegerme, mientras él hablaba con esos tipos. Recuerdo sentir una punzada de nervios en el estómago. Ya me había arriesgado al venir, pero aquello se estaba poniendo peor de lo que pensaba. No oí claramente qué se decían, pero sí noté que el tono subió. Por si fuera poco, otro chico, uno que yo no había visto antes, se me acercó de pronto con intención de arrancarme el reloj. «Ey, pero ¿tú quién eres?», graznó manoteándome el brazo como si fuera un muñeco. Le miré sin poder defenderme, sin opción de gritar porque mi voz a veces se corta cuando el estrés es grande. Estaba vulnerable. Me sentía desprotegido, ridículamente expuesto. Pensé con pavor que esa noche, en lugar de sentirme vivo, tal vez me había condenado a algo peor. Ángel reapareció de la nada, con furia, y empujó a ese chico con fuerza. Se armó una trifulca que duró solo segundos, y entonces se escucharon sirenas. Alguien gritó «¡Policía!», y todos empezaron a dispersarse. Ángel corrió a mi silla y me alejó mientras la multitud se dispersaba como si hubiesen encendido una luz en una plaga de cucarachas. Subimos a mi sedán con el motor encendido y salimos de allí sin mirar atrás. El trayecto de vuelta fue en completo silencio. Yo iba en el asiento trasero, con la silla asegurada a un costado, y me esforzaba por controlar mi respiración agitada, mi mirada clavada en la nuca de Ángel. Lo cierto es que no sabía qué pensar. Por un lado, había sentido algo parecido a la emoción. Por otro, el miedo me atenazaba. No podía dejar de preguntarme si esa había sido la peor idea de mi vida. Al llegar a la mansión, Ángel me ayudó a subir a mi habitación. Cuando quiso acostarme, le dije que no se preocupara, que podía llamar a la enfermera de turno. Él asintió y se marchó sin un solo comentario. Fue la primera noche en que lo sentí distante, quizá avergonzado o preocupado por las repercusiones. No hablamos de lo ocurrido hasta varios días después. En mi interior me di cuenta de algo. Estaba vivo de un modo que no recordaba. Estaba asustado, sí, pero también sentía ese vértigo que, irónicamente, añoraba desde el día de mi accidente. La posibilidad de un error, la posibilidad de una experiencia nueva, la posibilidad de salir de mi rutina. No sabía si calificarlo de locura o de liberación. Con el pasar de las semanas, se me hizo claro que Ángel tenía un pasado problemático. Una tarde, mientras me llevaba a dar un paseo por la ciudad, lo hacía a escondidas. Sin que mi familia supiera, me dejó entrever que no siempre se había dedicado a trabajos honestos. Tenía amigos que se movían en entornos violentos, y él mismo no estaba orgulloso. De vez en cuando, en la casa desaparecía una botella de vino caro y yo lo intuía como un descuido voluntario de mi parte. Sabía que Ángel la había tomado para venderla y sacar algo de efectivo. Soy consciente de que suena raro que no me importara. Quizá verás esto como una especie de autodestrucción compartida, pero, en parte, me sentía responsable de él. Lo había contratado y, sin querer, empecé a encariñarme. Sí, a mi manera. Me enteré de que todo ese dinero extra era para su hermana menor, Mariana, que estudiaba en un instituto a duras penas. Él no quiso contarme los detalles al principio, pero fui atando cabos. Ángel comenzó a tener gestos que me descolocaron. Por ejemplo, aprendió a cocinarme un caldo sencillo para las noches en que yo tenía dolor de estómago por mis problemas de digestión. Y no dejaba que nadie más me moviera de la cama cuando necesitaba darme la vuelta para evitar escaras. Parecía que, sin darse cuenta, estaba adoptando el rol de cuidador en serio, no solo de alguien que quiere el dinero rápido. Naturalmente, mi familia se ofendió. Ellos veían un ladrón, un potencial peligro. Y yo, en cambio, veía a un tipo al que habían forzado a vivir con la guardia en alto, y a quien mi vida inerte quizá le despertaba algo de compasión o afecto. Mis sobrinos, al notar que seguía sin despedirlo, me llevaron a un despacho con un notario para que estableciera un poder legal
que los protegiera en caso de que mi salud empeorase. Fue un trago amargo, pero lo firmé sin chistar. De algún modo, sentía que eso les daría la tranquilidad que tanto me reclamaban. No pasó mucho tiempo antes de que surgiera en mí un anhelo que no había sentido en años. Buscar a Elena, una mujer que conocí décadas atrás y con la que tuve un romance fugaz. Jamás la olvidé. Era de esas personas que se te quedan grabadas por la intensidad de lo vivido. Pero nos alejamos por mil motivos. Mi familia, su familia, mis viajes, su temor a un compromiso. Nunca hubo un cierre y la sombra de lo que pudo ser se quedó en mi mente. Se lo conté a Ángel una noche en la terraza. Mientras él fumaba y yo bebía whisky, mi neuróloga me lo tenía prohibido, pero me daba igual. «Quiero que me lleves a verla», dije, casi en un susurro. Él me miró como si hubiera perdido el juicio. «Ramiro, ¿estás seguro?» «Lo estoy. Solo necesito cerrar ese capítulo». Lo pensé un buen rato. Sabía que la familia se pondría histérica si me veía salir en auto rumbo a otra ciudad. Pero, al final, el deseo de saber de Elena me ganó. No podía sacarme de la cabeza que quizás todavía había un hilo pendiente en mi vida que merecía un desenlace. Esa misma noche, fijamos la fecha para el viaje. Lo haríamos un fin de semana, cuando mis sobrinos estuvieran ocupados con sus propios asuntos. Llegado el día, Ángel me ayudó a empacar algunas cosas, como si fuéramos de excursión. Llevé ropa que me gustaba, incluso un viejo perfume que hacía años no usaba. Fue un trayecto incómodo, diría que casi clandestino. Solo la enfermera de turno sabía que íbamos a salir y se negaba a acompañarnos. «Esto es una locura», me repitió. Fue inútil discutir. Me subí al sedán y Ángel tomó el volante. El viaje duró varias horas. Las carreteras pasaban ante mis ojos y me generaban una sensación de libertad extraña, un hormigueo en el pecho. Ángel a ratos intentaba conversar, preguntándome más de Elena, y yo le soltaba pequeñas anécdotas. Que nos conocimos en una exposición de arte, que en su momento fui feliz con ella, pero que jamás nos atrevimos a dar el paso de la convivencia. Él escuchaba con atención, algo inusual en una persona con su estilo. Cuando llegamos a la dirección que yo tenía apuntada en mi memoria, una casa en un barrio de clase media, con un jardín sencillo y el timbre desgastado, me sentí tan nervioso que dudé si tocar. Finalmente, Ángel se adelantó y llamó. No contestó nadie. Insistimos. Me quedé esperando en el auto unos largos minutos hasta que un vecino salió a espiar por la ventana y, con la curiosidad típica, preguntó a quién buscábamos. Cuando le mencionamos el nombre de Elena, se encogió de hombros y soltó lo que jamás pensé oír: falleció hace meses. Un problema repentino del corazón. Sentí como si me clavasen una aguja en el pecho. El vecino habló un poco más, pero juro que en ese momento dejé de escucharlo. Solo veía sus labios moviéndose mientras mi cabeza se llenaba de un pitido sordo. ¿Cómo era posible? Tanto tiempo esperando este reencuentro para que estuviera muerta, no pude asimilarlo. Elena, mi Elena, no estaba. Me imaginaba, a mis 53 años, que al menos tendría la chance de decirle algo, de pedirle perdón, de compartir mi frustración por este cuerpo que no me obedece. Pero ya no había nada que hacer. Mi organismo reaccionó peor que mi mente. Empecé a sentir náuseas, vomité al costado del auto, temblando. Un dolor punzante se instaló en mi pecho y mi respiración se volvió errática. Perdí el control de mi cuello, mi vista se nubló. Ángel, asustado, me subió al coche a toda prisa y arrancó, buscando la forma de regresar cuanto antes. Condujo durante horas, gritando por la ventanilla a cualquiera que se acercara, pidiendo ayuda, maldiciendo mi testarudez. Recuerdo vagamente el sonido de sus sollozos, mezcla de pánico e impotencia. Yo quería decirle que se calmara, que me llevara a un hospital, pero apenas podía mover los labios. No sé cómo terminó todo en una sala de urgencias. Desperté un par de días después, conectado a varios monitores. Mi familia me rodeaba con gestos de enfado y preocupación. Me enteré de que había sufrido un episodio grave, no exactamente un infarto, pero algo que mi médico describió como un shock producido por estrés extremo y deshidratación. Podría haber muerto si no llegaba a tiempo. Y según los relatos de mis sobrinos, Ángel se saltó todos los semáforos en rojo para llevarme al hospital, arriesgándose a que lo detuvieran en cualquier control. Lo primero que hice al abrir los ojos fue buscarlo. No estaba. Mis sobrinos me dijeron que ya se había ido, que ese sujeto no quería problemas y que, visto, lo mejor era que desapareciera de mi vida. Traté de articular alguna defensa a su favor, pero el dolor y la fatiga me impidieron hablar con claridad. Cuando al fin me dieron el alta,
Volví a la mansión con la respiración entrecortada y la certeza de que todo había cambiado. Mis sobrinos, esta vez, contrataron a una enfermera profesional y experimentada, que no hacía música ruidosa ni se reía a carcajadas en el pasillo, pero que me preguntaba mecánicamente cómo estaba a cada hora. Mi casa lucía impecable, sin una mota de polvo ni una botella mal puesta. Era como si hubieran extirpado el caos y, con él, cualquier destello de alegría. Pasé los días siguientes en un letargo. Extrañaba la voz desafiante de Ángel, los gritos de sus canciones, incluso su aire de canalla. No podía creer que el único ser que me había devuelto algo de humanidad se hubiese esfumado como un fantasma. Empecé a revisar mis papeles, mi escritorio, buscando cualquier rastro que confirmara que no todo había sido un sueño. Encontré, al cabo de un par de semanas, una carta escondida en un cajón. Decía, con su letra torpe, no sé si fue bueno o malo, pero fue real, y eso ya es bastante. Me quebré en ese instante, rompí a llorar con una intensidad que no recordaba. Ni siquiera el día de mi accidente había llorado así. Sentí, de golpe, el peso de mi pasado, de la muerte de Elena, de la soledad, de todo. Fue como un derrumbe interior. Se lo dije a la enfermera, temblando, que me llevara a la terraza, que quería estar al aire libre sin camisa, sentir el sol. Ella se sobresaltó, alegando que eso no era recomendable para mi delicada salud. Insistí tanto que, al final, cedió. El sol quemó mi piel pálida. Hacía años que no lo sentía directamente así, sin la barrera de una sombra o de la ropa gruesa. Cerré los ojos, dejé que el calor me invadiera y, en esa oscuridad luminosa detrás de mis párpados, me convencí de que no pensaba seguir viviendo de la misma manera. Ni en mi antigua mansión, ni con mis sobrinos tomando decisiones por mí, ni rodeado de gente a la que no le importo o que me teme. Así que, en cuanto pude, vendí buena parte de mis propiedades. No me importó si, para mi familia, eso era un disparate económico. Les dejé suficiente dinero para que se sintieran tranquilos, pero me quedé con lo justo para empezar una nueva vida. Pocos meses después, encontré una casa frente al mar. No era una mansión, más bien una vivienda de 2 pisos, con una rampa en lugar de escaleras y con una vista privilegiada al océano. Decidí instalar una pequeña galería de arte improvisada en la planta baja, donde exhibir obras populares, arte urbano, piezas que para otros carecían de valor, pero que a mí me conmovían por su honestidad y su rabia. Una galería abierta, sin pretensiones, donde la gente del barrio pudiera entrar, mirar y comprar a precios razonables si quería. El día de la inauguración se presentó poca gente. Un par de curiosos, un pintor emergente y una mujer interesada en exponer esculturas hechas con materiales reciclados. Aunque no tuve grandes ventas, la experiencia me hizo sentirme útil por primera vez desde el accidente. Ya no tenía la rigidez de mi mansión ni el silencio asfixiante. Allí, el viento marino entraba por las ventanas y se colaba entre los cuadros con una especie de libertad caótica. Era justo lo que necesitaba. Y entonces, sin avisar, apareció Ángel. Lo vi parado en la entrada, con la mirada un poco baja, como si no estuviera seguro de que debía estar ahí. Al principio creí que era una alucinación mía. Pero no, era él más delgado, con la camiseta arrugada y los mismos auriculares colgándole al cuello. A su lado estaba una joven, que al momento me di cuenta de que debía ser Mariana, su hermana. La vi llena de curiosidad, mirando las paredes y los cuadros. Parecía tímida, pero con un deje de esperanza en los ojos. «Veo que ahora estás más cerca del cielo», dijo Ángel, mirando el mar. Le sonreí, o al menos hice el amago. Creo que en mi cara se reflejaba la sorpresa y la alegría. «Supongo que sí», respondí. «Hay días en los que hasta me siento afortunado. No nos abrazamos, tampoco nos pedimos disculpas». El orgullo de ambos y la costumbre de no mostrar vulnerabilidad nos llevaron a un simple intercambio de miradas. Lo invité a que pasara, a que me contara cómo iba la vida. Me explicó que había estado desaparecido por un tiempo porque no quería que mi familia volviera a perseguirlo o culparlo por lo ocurrido. Mariana, mientras tanto, se paseaba entre las obras, con una sonrisa contenida. Yo tenía guardada una botella de vino que sabía que Ángel había tomado de mi mansión en su momento. Le mostré otra igual, firmada por un artista callejero al que le pagué para que convirtiera la etiqueta en una especie de lienzo. Le dije, en broma, «Si quieres revenderla, ahora vale mucho más». Él soltó una risa, la primera que le oí desde aquella huida del hospital. Fue un momento en el que sentí que los dos hacíamos las paces sin decirlo con palabras.
Noté que Mariana se acercaba con curiosidad y casi sin pensarlo demasiado, le ofrecí un puesto en la galería, algo sencillo. Podía encargarse de recibir a la gente, cuidar las piezas, dar información básica. Parecía entusiasmada y Ángel se mostró sorprendido de que le brindara a su hermana esa oportunidad. Terminamos sentándonos en la parte trasera de la casa, desde donde se veía el mar. Observamos las olas romper contra las rocas, sin decir gran cosa. De vez en cuando, Ángel comentaba algo sobre un trabajo que había conseguido temporalmente en una obra de construcción, pero que no le gustaba. Y yo asentía o hacía algún comentario sarcástico sobre la burocracia. Era una extraña quietud, pero cálida, y ahí me di cuenta de que, a pesar de seguir sin poder caminar, estaba avanzando. No había marcha atrás, no iba a volver a mi antigua vida de lujos vacíos. Sentí que mi respiración, aunque limitada, encontraba un nuevo ritmo. El mar delante, el sol que me acariciaba, la gente humilde que entraba a mi galería y, por supuesto, Ángel y su hermana, que me demostraban que la vida continúa, con tropiezos, pero continúa. Pienso en Elena de vez en cuando, en cómo hubiera sido el reencuentro si hubiera estado viva. Pero, de alguna forma, siento que ya no tengo esa carga a la espalda.